Como segunda parte de este tema, vamos ahora a valorar acciones. Nuevamente, lo que busco es darles un resumen de aspectos teóricos, algunas aplicaciones, hacemos algunos ejercicios y concluimos. El tema de las acciones es distinto a la valoración de bonos y a lo que es la renta fija, porque ciertamente tiene un grado mayor de complejidad. Además de que las condiciones son un poco más que decir estrictas, hay más exposición y hay más incertidumbre. Creo que ahí está la palabra clave, porque ¿qué pasa? Que las acciones suben y bajan. Aquí tenemos un gráfico de Apple, que es el que siempre uso de referencia, y lo que sucede es que no hay la misma certeza que con los bonos. Tú pagas un valor presente por una acción y en algún momento te puede generar beneficios como en otros momentos no. Los rendimientos, al igual que los precios, pueden subir y bajar, como pueden ver acá en la gráfica. Entra todo el tema de la volatilidad y se considera una renta variable. No renta variable en terminología de matemática financiera que vimos, sino la variabilidad aquí va a depender del pago o el recibimiento del flujo de caja, porque está muy atado al desempeño de la empresa. Entonces, hablamos de un título de valor que en vez de ser un pasivo es un elemento de patrimonio, y aquí la diferencia es que le da derecho al propietario sobre los beneficios de la misma. Funciona igual que con un bono. Tú puedes invertir en bonos o en acciones y es un activo para el inversionista y es un pasivo para el emisor. Solo que en este caso hablamos de acciones ordinarias o hablamos de acciones comunes. Son instrumentos de patrimonio, pero si se ve a nivel de obligación, es como los fondos internos. Se dice inclusive que el patrimonio es como una deuda interna que tiene sus condiciones particulares. Ya lo vamos a ver. ¿Qué sucede? Que aquí tú formas parte de la empresa y tú te casas con la empresa, entonces tienes que estar allí en las buenas y en las malas. Y claro, ¿qué sucede con el término de renta variable? La variabilidad está en que no se puede determinar con certeza los flujos de caja futuros y eso hace que sean impredecibles. Va a depender de si la empresa genera ganancias y dependiendo de sus planes de inversión y del tipo de inversionista, se puede recibir el flujo de caja o no. Y aquí vamos a hablar de lo que es, en vez de cupones, vamos a hablar de lo que son los dividendos. ¿Por qué una empresa emite acciones? Ok, es muy similar a la emisión de deuda. La idea es captar fondos y así financiar las operaciones. Las acciones son la fuente de financiamiento más cara porque implica un mayor riesgo, porque es poner dinero de tu propio bolsillo y si a la empresa le va bien, te va a ir muy bien, pero si a la empresa le va mal, te va a ir muy mal. Entonces, se van a financiar las operaciones y se van a adquirir activos fijos, se puede invertir en I+D, que es investigación y desarrollo, se puede participar en otras empresas o se pueden adquirir otros negocios en marcha, que es lo que van a ver en Finanzas 3. Un elemento particular de las acciones, a diferencia de la deuda, es que hace que la empresa se haga pública y se desnude. En pocas palabras, se buscan más socios y el tema de los socios implica que se va a diluir la ganancia por acción y entre más socios, eso impacta en la toma de decisiones. Va a estar en función a la cantidad de acciones que tenga cada uno de ellos. Y bueno, ¿qué sucede también? Que es una opción para levantar capital cuando hay un acceso restringido al crédito o cuando se maneja de manera conservadora los negocios. Hay gerentes que dicen, no me quiero endeudar, no me gusta la deuda, yo prefiero hacer mi sacrificio tomando dinero de mi propio bolsillo. Entonces, aquí tenemos una situación un poco más comprometedora y más riesgosa. Además, como ya habíamos visto en videos anteriores, a los accionistas se les paga de último y por eso se habla de lo que es el patrimonio. El patrimonio es lo que queda una vez que se deducen de los activos los pasivos. Entonces, ¿qué le interesa a un inversionista? Obtener beneficios, sea a nivel de toma de decisiones, sea a nivel de pago de dividendos o sea a nivel de ganancias en capital, que puedas adquirir la acción a un precio determinado y luego la puedas vender en el mercado a un precio superior. El tema también es que las acciones están sujetas a el pago de impuestos, sea a través de los dividendos o de las ganancias en capital. Cada uno tiene su impuesto, entonces se habla
de que aquí impactan los impuestos personales, a diferencia de los bonos que hay una deducción de impuestos. Hay un rendimiento requerido por el mercado que va a depender del tipo de accionista, si es preferente, por eso pongo RP, o pongo R sub E, que es equity para el rendimiento común. Y bueno, se habla también de las operaciones compraventa de acciones, que hay inversionistas que son traders de acciones que se dedican a esto como oficio. Respecto a los dividendos, es importante hablar que este flujo de caja es producto de un porcentaje de las utilidades o ganancias de la empresa. Sé que quien está viendo este video quizás ya tenga un poco más de contexto y lo sepa, pero por si acaso, el tema es que los dividendos, y por eso es que esto es de alguna manera impredecible, provienen de las utilidades. Si hay pérdidas, no es obligatorio pagar dividendos a menos de que hayan unas cláusulas acumulativas. Esto ocurre más que todo en las acciones preferentes. Y la idea es que se toma parte de las ganancias para dárselas al accionista como retribución por su aporte. ¿Qué sucede? Que el pago de dividendos disminuye el patrimonio de la empresa, pero aumenta el efectivo y la liquidez del inversionista. Claro, ¿qué es lo que se espera? Un inversionista, si tú tienes acciones, no se debería pensar tanto en obtener dividendos, sino hay que pensar a largo plazo. Hay que pensar en lo que es reinvertir las ganancias para que la empresa pueda buscar proyectos de inversión que generen valor presente neto positivo para que el valor de la acción y para que el valor de los activos de la empresa suba y a largo plazo se puedan ver los resultados. Pero hay diferentes perspectivas. Hay accionistas que quieren pensar así, que se quieren casar con la empresa e ir de largo, como hay otros que, mira, simplemente quieren su pago de dividendos y ya. Dicho porcentaje está en función a la cantidad de acciones que posee y se considera una renta que deriva en las mismas. Como les dije, la renta del bono es el cupón, la renta de las acciones es el dividendo. El pago de dividendos puede ser, hay varias formas de pago, usualmente se maneja el pago en efectivo, pero también se pueden pagar dividendos sobre acciones. Cuando la empresa tiene poca liquidez o ese efectivo, mejor dicho, está comprometido, se le puede decir al accionista, mira, no te voy a pagar en efectivo, pero te voy a dar más acciones para que aumente tu participación en el negocio y puedas recibir una mayor retribución a futuro. Otra estrategia son los splits o división de acciones. A veces sucede que el patrimonio se mantiene inalterable, pero lo que se hace es una división. Entonces, en vez de una acción, se te dan dos acciones, o en vez de tú tener por lo menos una acción, se te da media acción y, digamos, se redistribuyen las ganancias. Estas son operaciones particulares que puede tomar una empresa como alternativas al pago en efectivo. Y por último, y esto, bueno, va a depender del tipo de empresa, se habla de especies cuando en vez de hablar de cash o de acciones, por ejemplo, si trabajas en Coca-Cola, se te dan botellas de Coca-Cola, si trabajas en Diageo, se te dan botellas de ron, si trabajas, por ejemplo, en Alfonso Rivas, te pueden dar cajas de flips. Entonces es una manera de obtener una retribución, es como un paquete de productos y es una manera de ser como una especie de dividendo. Todo va a depender de las necesidades de cada accionista y de lo que maneje cada empresa en su momento a la hora de hacer el pago. Estos dividendos se tienen que decretar previamente. Los accionistas que van a recibir el pago se tienen que inscribir y se tiene que hacer esta ejecución. Tipos de acciones. A ver, tenemos dos. En primera instancia hablamos de acciones preferentes y acciones comunes y cada una tiene una valoración en particular. Esto que está aquí en la lámina complementa un poco lo que ya he ido hablando. Estos dividendos se decretan y pagan dependiendo del desempeño, básicamente las ganancias de las empresas y de sus decisiones gerenciales. Por eso les digo, o se pagan dividendos o no se pagan y se reinvierten. Por lo tanto, son impredecibles y su comportamiento se puede determinar gracias a una serie de supuestos, estimaciones, porque las valoraciones se hacen fuera del negocio, para poder determinar un precio de la acción. Si consideramos unos dividendos que no tienen crecimiento, sino que son fijos, y eso es una particularidad, hablamos de acciones preferentes. Si hablamos de un crecimiento constante, nuevamente, esto es un supuesto, este crecimiento puede o subir o bajar, se habla de acciones ordinarias y hay una particularidad, una modalidad adicional
que es el crecimiento variable cuando tenemos acciones ordinarias que están sujetas a varias tasas de crecimiento y no una sola. Entonces vamos a manejar ejercicios de estos, o sea, de distintos tipos. Les dejo esta nota. Los programas de pago de dividendos usualmente son trimestrales, pero vamos a manejar estos supuestos y para efectos de los ejercicios los vamos a manejar en términos anuales para simplificar estos procesos. Tenemos dos tipos de acciones, como les había comentado. Aquí volvemos a aplicar algunas fórmulas de matemática financiera, pero con la terminología que toca. Para una acción preferente, consideramos un dividendo del periodo que va a ser fijo, va a ser constante, no va a crecer, y se tiene que dividir entre el rendimiento exigido por un accionista preferente. Si ven, esta fórmula es muy similar a la fórmula de perpetuidad. Se maneja la perpetuidad porque no se espera que el accionista a corto plazo venda la acción, sino que la mantenga a lo largo del tiempo. Entonces se maneja como una valoración indefinida. Lo mismo con la acción común u ordinaria. La diferencia es que está sujeta a una tasa de crecimiento y se maneja un dividendo futuro. Este ejemplo siempre lo doy. Si tú vas a tener una relación con una pareja, cuando comienza la relación no se va a obtener una retribución. Uno espera el aniversario. Entonces, ¿qué sucede? Si se va a hacer una valoración de la acción común, se tiene que considerar el dividendo que se va a obtener en el periodo siguiente, pendiente con esto, y se valora como una renta perpetua, creciente, porque entonces hay que dividir esto entre el rendimiento exigido por el accionista común menos la tasa de crecimiento, que suele ser una tasa promedio de crecimiento de los dividendos. Más adelante vamos a calcular esta tasa, pero por ahora vamos a dejarles el contexto teórico y manejamos los ejercicios a partir del siguiente video.